Buen día con todas y todos. Bienvenidos a esta charla del Instituto de Ciencias Psicojurídicas Sociales IPSIJUS, el cual se reconoce por hablar de temas innovadores y actuales. Damos inicio al segundo seminario permanente de seguridad y justicia, donde se hablará sobre los riesgos y limitantes del uso de la inteligencia artificial en la prevención de los delitos por el maestro Alan García Huitrón. Él es candidato a doctorado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en criminología por la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina, maestro en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo y licenciado en criminología por el Colegio Libre de Estudios Universitarios. Bienvenido, maestro García. Sin más, le cedo el espacio. ¿Qué tal, amigas, amigos? Les saluda el maestro Alan García Huitrón con mucho entusiasmo, muy contento de participar el día de hoy en este segundo seminario eh, permanente en Seguridad y Justicia 2024 con el tema Nuevas tecnologías en el campo de la seguridad y la justicia. Quisiera, antes de comenzar, agradecer al Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales, a la doctora Vanessa, a todas y todos los que conforman este importante instituto, este honorable instituto. Felicitarles por este tipo de actividades académicas y agradecerles, por supuesto, que me hayan invitado a formar parte, como les decía, de este segundo seminario que tiene como objetivo, pues, reflexionar, discutir en torno a la adopción, a la aplicación de estas nuevas tecnologías en los campos de la seguridad y la justicia. También agradecer a todas y todos los que están del otro lado, a las y los asistentes. Muchísimas gracias por su confianza, por su compromiso, por seguir actualizándose, por seguir capacitándose en estos rubros tan importantes. Y bueno, sin más preámbulo, yo quisiera permitirme compartirles una pequeña presentación que estuve desarrollando para precisamente mi conferencia del día de hoy en este, como les decía, segundo seminario con el tema Nuevas tecnologías en el campo de la seguridad y la justicia. El tema que me han pedido desarrollar es el de la inteligencia artificial, que, como ustedes saben, y lo veremos un poquito más adelante, pues es una de las expresiones más novedosas precisamente de esta última revolución industrial, tecnológica, informática. Entonces me han pedido hablar sobre ello y he decidido un poco como el negrito en el arroz, ¿verdad? Pero me parece que es muy importante, sobre todo, como ya lo veremos más adelante, todo lo que se ha discutido, se está discutiendo hoy, desafortunadamente no en nuestros ámbitos latinoamericanos, fundamentalmente en Europa, en las naciones donde ya llevan un tiempo considerable adoptando y utilizando estas tecnologías en los campos de seguridad y justicia, que es el de los riesgos y las limitantes de la aplicación de la inteligencia artificial en específicamente en el ámbito de la prevención de la delincuencia. Ese va a ser el tema que yo les traigo el día de hoy, un poco como una mirada crítica, como una mirada reflexiva sobre cómo se está utilizando, cómo se está adoptando la inteligencia artificial en el campo de la seguridad y la justicia, en particular en el ámbito de la prevención, de la predicción de la criminalidad y fundamentalmente mirar algunas recomendaciones, algunos hallazgos, algunos riesgos, algunas limitantes que se están observando precisamente en ello. Eh, bueno, ya como decían en mi presentación, ahora mismo estoy terminando, culminando el doctorado en sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy coordinador en el Centro de Investigación de Flores Serna y Asociados, coordinador de Derecho Penal y Criminología, persona experta académica en trata de personas de la Comisión Intersecretarial de la Secretaría de Gobernación y también recientemente presidente de la Sociedad Latinoamericana de Criminología. Así es que, bueno, vamos a comenzar.
con estos puntos, con estos aspectos respecto a la inteligencia artificial y su uso y su impacto en el ámbito particularmente de la prevención. Y bueno, antes de platicarles un poco de qué va, cuál será el objetivo, cuál será la ruta, ¿no? Los temas, los subtemas que vamos a ir tocando, pues me gustaría como partir de esta problemática, ¿no? Estas vicisitudes que se están observando en torno a la aplicación de estas nuevas tecnologías. Aquí en esta lámina ustedes pueden observar esta problematización que yo hago a partir de la cual pues vamos a ir desarrollando la presente conferencia. Dice esta lámina, si bien la inteligencia artificial busca mejorar el bienestar humano, la paz, la prosperidad, su aplicación no ha estado exenta de discusiones en torno a temas como el empleo, ¿no? Como sabemos, en muchas ocasiones y en muchos sectores la inteligencia artificial ha venido a sustituir, como lo hicieron en su momento las máquinas de vapor, a muchas personas. Y bueno, hay un tema ahí también del empleo, del desempleo, eh, la protección de datos personales, ¿no? Que también ha sido otro de los grandes temas en torno a la inteligencia artificial, que de alguna forma pues trabaja con muchos datos, ¿no? Minería de datos, big data, con una cantidad considerable de bases de datos. La libertad de expresión, la privacidad, la seguridad jurídica, la estricta legalidad, la no discriminación, la transparencia, la rendición de cuentas, la seguridad, la manipulación de contenidos, en fin, de diversos temas, ¿no? Que pues se han vislumbrando como importantes en torno al uso de la inteligencia artificial en diversos campos, no solamente en el ámbito de la seguridad y la justicia. De ahí la pertinencia, como seguramente culminaremos esta conferencia, de ahí la necesidad, la imperiosa necesidad de contar con un marco regulatorio. Ya iremos viendo en uno de los temas de la conferencia cómo estamos en ese ámbito, ¿no? En el derecho comparado, qué países han estado más avanzados en ese aspecto. Entonces, si bien, ¿no? Como decíamos, la inteligencia artificial promete, ¿no? Oferta estas cuestiones como muy positivas, pues su aplicación no ha estado exenta de estas discusiones en torno fundamentalmente a derechos humanos, a derechos fundamentales, el riesgo, el daño hacia las personas y sus derechos. Por lo que cada vez más organismos internacionales y estados promueven y desarrollan cuerpos normativos y políticas públicas claras y estrictas que intentan precisamente regular la inteligencia artificial a través fundamentalmente de dos enfoques, ¿no? Que es, ya lo veremos más adelante, pero es importante tener en claro, tener en mente sobre la mesa estos dos enfoques que buscan regular el uso de la inteligencia artificial en el mercado, la comercialización, el uso, la implementación, tanto en el sector público como en el sector privado. Uno es el enfoque de riesgo, ¿no? Los niveles de riesgo, ya iremos viendo, es el enfoque que han seguido la mayoría de los cuerpos normativos, incluso la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, y por otro lado también el enfoque de derechos humanos, ¿no? Fundamentalmente por organismos como la OCDE, como la OMS, ¿no? Como la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, me parece que este es el problema del cual queremos partir precisamente, ¿no? Por supuesto, nadie niega los beneficios, las oportunidades que de alguna forma representa la inteligencia artificial para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar nuestros procesos, fundamentalmente cuando hablamos de instituciones, pero es importante advertir que hay riesgos, que hay limitaciones, que es importante regular a la inteligencia artificial para que en su momento no pues produzca el efecto contrario de lo que se busca. Entonces, por eso es tan importante desarrollar estos cuerpos normativos integrales
No solamente que nos digan, bueno, la inteligencia artificial es esto, las expresiones son estas, los algoritmos son aquellos, sino que también den un enfoque no tan técnico o no solo técnico, sino de derechos humanos, de gobernanza, de políticas públicas, ¿no? En fin, ¿no? Como un abordaje mucho más complejo y no solamente como una cuestión meramente técnica. Ese es el problema del cual partimos, ¿no? Que hay riesgos, que hay limitaciones y por lo tanto hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha cautela en el momento en que queramos, en el caso de México, en el caso de naciones como la nuestra, pues incursionar precisamente en esta cuestión. México todavía no tiene ley de inteligencia artificial, hay algunas iniciativas, hay algunos proyectos de ley, pero hasta el momento todavía no existe una ley integral de inteligencia artificial. Hay algunas leyes que mencionan algunas cuestiones, incluso ya veremos hasta el final con el caso del SAT, ¿no? Del sistema de administración tributaria, que es uno de los pocos sectores dentro de la administración pública en México que está utilizando la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, ¿no? Para el combate a la evasión, a la ilusión fiscal, para aumentar los tributos, ¿no? La base tributaria, en fin. Pero bueno, en términos generales, ya iremos viendo, todavía se carece de instrumentos específicos, integrales, que puedan de alguna forma regular esto que, como la luz, ¿no? Está implementándose en prácticamente todas las partes del mundo. Entonces, a partir de esa problematización, el objetivo entonces de esta presente conferencia es reflexionar sobre la aplicación de la inteligencia artificial en general en el ámbito de la seguridad y la justicia, pero en particular en la prevención de la delincuencia, a partir de la identificación de los riesgos y de las limitaciones o de las limitantes, a fin, como decíamos, de regular su uso en el ámbito de la seguridad ciudadana con base en enfoques de riesgo y de derechos humanos. Ese es el objetivo que vamos a tratar de lograr, de alcanzar en esta prácticamente una hora que tenemos. Y lo vamos a hacer precisamente a través de el abordaje de estos temas y subtemas. He pensado en cuatro grandes temas, cuatro grandes ejes que nos van a precisamente ayudar a pues alcanzar ese objetivo, ¿no? De mirar cuáles son los riesgos, de reflexionar cuáles son las limitaciones, los puntos críticos en el uso y la aplicación de la inteligencia artificial en nuestras áreas forenses, penales, de seguridad y justicia. En un primer eje, un poco como introductorio, como ir planteando algunas cosas interesantes del papel que tiene la inteligencia artificial en las sociedades contemporáneas. Ahí vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial podría denominarse como una revolución de revoluciones. Pero también hablaremos, ¿no? De algo muy interesante que es las brechas digitales o las barreras digitales. Como cualquier otra tecnología, ¿no? La inteligencia artificial, desafortunadamente, pues no está siendo, digámoslo así, no está siendo democráticamente distribuida, ¿no? No hay un acceso democrático, como gran parte de la tecnología, su desarrollo, su promoción, eh, su oferta, ¿no? Fundamentalmente se encuentra en países desarrollados, en países de punta, ¿no? Y entonces por eso es que hablamos de la brecha digital. Ya iremos viendo cómo América Latina, África prácticamente están pues en pañales en ese sentido, ¿no? E incluso es interesante también, lo veremos allí, cómo hay una brecha también entre sectores, ¿no? Si uno ve la inversión que se tiene del sector privado versus el sector público, pues también miraremos esa brecha, ¿no? Finalmente, aquí hablaremos del derecho comparado, ¿no? Ya hablando de la inteligencia artificial en el sector público, bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué países son los que lideran, ¿no? Como decíamos, fundamentalmente los países desarrollados, dónde están, qué leyes han generado, qué estrategias tienen, ¿no? Entonces ahí veremos con algunos mapas
generados por diferentes instituciones dedicadas al seguimiento de la digitalización, del gobierno digital, del gobierno inteligente, ¿no? Pero en este caso en particular sobre la inteligencia artificial. Luego pasaremos a un segundo eje, que es la aplicación de la inteligencia artificial ya en el ámbito de la seguridad y la justicia. Y aquí vamos a abordar tres apartados. En un primer momento, las problemáticas, que esto me parece como muy importante, porque digo, independientemente de si la inteligencia artificial está funcionando, no está funcionando, es efectiva, no es efectiva, tiene sesgos, no tiene sesgos. Es interesante, ¿no? Mirar que la inteligencia artificial hoy en día se está viendo como una, lo sea o no, como una solución, ¿no? Una solución a muchísimas problemáticas que venimos cargando en los sectores de seguridad y justicia, ¿no? Que creo que es el punto nodal, ¿no? Es como ahora que se discute la reforma al Poder Judicial, ¿no? Nadie dice que el Poder Judicial no sea perfectible, nadie dice que el Poder Judicial no haya corrupción, por supuesto que una reforma es necesaria, pero acá lo que se discute es en qué términos, ¿no? ¿Cómo va a ser esa reforma? Me parece que acá en la discusión está en cuáles serían o deberían de ser las soluciones para, pues, tratar de enfrentar todas estas problemáticas que vamos a hablar en el caso de México en particular, y si la inteligencia artificial de alguna forma va a venir a solucionar eso o va a generar más problemáticas, ¿no? Entonces, me parece que es importante como subrayar y enfatizar esas problemáticas o esas necesidades que en efecto todas y todos estamos de acuerdo en que necesitamos de herramientas, de mejores mecanismos, de mejores instrumentos para mejorar el sistema de seguridad y justicia. Acá la pregunta sería, ¿la inteligencia artificial es esa panacea o es esa solución que vendría a, por supuesto, no a solucionar el 100% de los problemas, pero sí una gran parte? Bueno, esa es la pregunta que se queda ahí, ¿no? Después pasaremos a casos, ¿no? Me parece como importante mencionar, obviamente, el mundo de la inteligencia artificial en la seguridad y justicia es inmenso. Para nosotros, como países emergentes, como países en desarrollo, pues tal vez es algo nuevo, es algo novedoso de unos 5 o 10 años, pero desde los 90, ¿no? En Europa, en Estados Unidos ya se vienen implementando muchas de estas estrategias con diferentes programas, con diferentes softwares. Entonces miraremos algunos casos solamente, ¿no? Como los más representativos o los más mediáticos en torno a cómo se está utilizando la inteligencia artificial y para qué en el ámbito de la seguridad y la justicia. Y finalmente, resultados o como algunos de las promesas o de las ofertas, ¿no? Que plantea la inteligencia artificial en estos ámbitos, ¿no? No como resultados así empíricos, cuantitativos, sino más bien como discursivos, los argumentos que de alguna forma siempre están presentes cuando uno habla sobre los beneficios de la inteligencia artificial en los ámbitos de seguridad y justicia, ¿no? Después, un tercer eje que lo vamos a dedicar ya en específico a cuáles son los riesgos y las limitaciones de la inteligencia artificial en la prevención de la delincuencia. Y aquí vamos a tener tres subapartados. En un primer momento vamos a reflexionar y vamos a comentar algo respecto a esta ley muy importante, trascendental de la Unión Europea, que es la Ley sobre Inteligencia Artificial, que de hecho en este mes posiblemente ya esté siendo publicada, como dijéramos acá en México en el Diario Oficial de la Federación, pero allá en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo, posiblemente ya en estos días ya esté siendo publicada, ¿no? Y vamos a ir viendo ahí cuáles son las claves, los puntos, todo esto del enfoque de derechos humanos, el enfoque de riesgos, en fin, ¿no? Esa ley, sin duda, es importantísima, ¿no? No podemos dejarla de lado, y ahora que está ya publicada, pues va a ser forzosamente el punto de partida de muchos otros países para precisamente pues ir construyendo sus propias leyes. Es una ley, me parece, que podríamos bien a mencionar bien como ley modelo, ¿no? A nivel internacional.
Después, otras normativas, ¿no? Que van como en ese mismo enfoque sobre la necesidad de regular la inteligencia artificial desde un enfoque de derechos humanos. Hablaremos ahí de las directrices, ¿no? De 2019, por ejemplo, de la Unión Europea. Hablaremos de los 5 principios de la OCDE, de los 6 principios de la OMS, ¿no? En fin, ¿no? Varias normativas que de manera reciente pues han generado esa perspectiva, ¿no? Sobre la regulación para una inteligencia artificial fiable, ética, apegada a derechos humanos, en fin. Y finalmente, pues mencionaremos algunos riesgos y no limitantes ya en específico de algunos estudios, ¿no? Que se han realizado, algunas evaluaciones, fundamentalmente de auditorías externas o evaluaciones independientes a estos programas que ya se están utilizando para la predicción, para la prevención de la delincuencia, etcétera, etcétera. ¿Cuáles han sido esos resultados? ¿Cuáles han sido esas observaciones, esas críticas en términos de riesgos y de limitaciones que tiene la inteligencia artificial en la prevención de la delincuencia? Ahí precisamente hablaremos enfatizaremos 2 cosas que para mí son fundamentales de por qué la inteligencia artificial difícilmente puede hacer mucho más eficiente la prevención de la delincuencia, ¿no? Y finalmente, vamos a culminar con un cuarto eje, que es la resolución del Parlamento Europeo sobre la inteligencia artificial en asuntos penales, ¿no? Es una resolución de 2021, si no mal recuerdo. Es una resolución muy importante porque se adecúa precisamente a lo que estamos discutiendo, ¿no? Que es la aplicación de la inteligencia artificial por autoridades policiales y judiciales en asuntos penales. Entonces, ahí vamos a ver cuáles son las recomendaciones más importantes, cuáles son las observaciones más importantes que nos da el Parlamento Europeo en esta resolución. Y terminaríamos, como les decía, tal vez ahí compartiendo pantalla de un boletín en el que participé recientemente, precisamente que tiene que ver con inteligencia artificial, pero en el caso de la delincuencia fiscal, ¿no? De delitos fiscales. Y ahí, como les decía al principio, México todavía no tiene una ley de inteligencia artificial, pero una de las instituciones que, pues, de manera abierta, ¿no? Pública, está utilizando la inteligencia artificial es el SAT, ¿no? El Sistema de Administración Tributaria. Entonces, vamos a ver algunos puntos, algunos datos, y con eso cerraríamos esta conferencia, ¿no? Entonces, vamos a iniciar, como les decía, el primer eje tiene que ver con la inteligencia artificial en las sociedades contemporáneas, ¿no? Entonces aquí les puse yo en esta lámina, pues una especie como de línea del tiempo, ¿no? De cómo las grandes revoluciones pues han permitido el avance, ¿no? Del ser humano en su historia. Vemos fundamentalmente han sido 4 revoluciones, ¿no? La inteligencia artificial es parte de esa última revolución tecnológica, pero vemos anteriormente, ¿no? 3 revoluciones. Entonces, fíjense, la primera revolución, que es la revolución cognitiva, hace aproximadamente por lo menos 70,000 años, ¿no? Que permitió que los seres humanos sean o seamos capaces de crear y recrear nuestra cultura, ¿no? Fue un paso muy importante para dejar de ser animales salvajes y entrar a este mundo de la cultura, a este mundo del lenguaje, a este mundo de la técnica, ¿no? Y que permitió, como decíamos, un primer avance fundamental, ¿no? Eso hace 70,000 años aproximadamente, ¿no? Después tenemos la revolución agrícola, ¿no? La revolución agrícola que aproximadamente tiene 10,000 años, ¿no? 10,000 años nos permitió dejar atrás el nomadismo, ¿no? Multiplicarnos exponencialmente y diversificar las actividades, ¿no? A partir de ahí viene un sistema también de división de tareas, viene la creación de diferentes instrumentos, en fin, ¿no?
por medio de la domesticación de plantas y animales. Eso es la revolución agrícola, hace prácticamente 10,000 años. Posteriormente, ya más para acá, ¿no? Hace 5,000 años tuvimos la revolución científica, ¿no? Que aumentó nuestra capacidad de resolución de problemas a partir de la adquisición de nuevos conocimientos en diferentes áreas disciplinarias, ¿no? Hace 5 siglos aproximadamente vemos el nacimiento de diferentes ciencias, ¿no? Como saben ustedes, primero las ciencias exactas, las ciencias naturales y posteriormente las ciencias sociales. Y finalmente, ¿no? Hace unos 225 años, prácticamente alrededor de inicios de 1800, viene una revolución más, ¿no? Que es la que estamos viviendo todavía, la revolución tecnológica, ¿no? En términos generales, dentro de las cuales, pues, podemos observar las diferentes revoluciones industriales, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, que precisamente es donde está la inteligencia artificial. Entonces, hace 225 años se generaron diferentes innovaciones, la máquina automatizada, impulsada por la era del vapor, la era del acero, la electricidad, la ingeniería pesada, el petróleo, la robótica, la tecnología, la informática, la computadora, el Internet y el uso de sistemas físicos cibernéticos. Todas esas innovaciones, todas esas creaciones incrementaron nuestra productividad en masa, nuestra demografía poblacional, ¿no? Hay que decirlo que desde 1800 el crecimiento demográfico es brutal, ¿no? Y con ello, pues también la contaminación y también muchas otras problemáticas. Y también revolucionaron la forma, ¿no? Fundamentalmente esta última era, ¿no? De la inteligencia artificial, etcétera, revolucionaron la forma en que transmitimos y en que procesamos la información, ¿no? Lo que yo en algún momento llamaba la datacización de la vida, ¿no? En algún momento en el INACIPE, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, estuve comentando una obra de un colega, el doctor Javier Figueroa Castellanos, tiene un libro que se llama Criminología y Big Data, ¿no? Y entonces ahí obviamente, pues él habla del impacto del Big Data, de lo que es la Big Data, de cuáles son sus características, en fin. Y en esa presentación yo hablaba de la datacización de la vida, ¿no? Como una forma en la que la vida misma se ve modificada por el uso de estas tecnologías, ¿no? De estos instrumentos, de estas prótesis, ¿no? Tecnológicas para vivir, para pensar, para sentir, para, en fin, ¿no? Diversas situaciones. Entonces, me parece que es muy importante, ¿no? De entrada, enmarcar a la inteligencia artificial dentro de estas grandes revoluciones sin las cuales no podríamos entender lo que hoy es el ser humano, ¿no? De alguna forma, es esa chispa, ¿no? Esa creatividad, esa búsqueda, ¿no? De lo nuevo, de lo novedoso, de la creación, lo que nos hace también ser seres humanos, ¿no? De cómo manipulamos nuestro entorno, de cómo manipulamos o cómo nos manipulamos a nosotros mismos incluso, ¿no? Y cada una de estas revoluciones también, ¿no? Hay que decirlo, cada una de estas revoluciones ha tenido sus pros y sus contras, ¿no? Ha tenido sus beneficios, sus riesgos, sus limitaciones, sus obstáculos, ¿no? Pero de alguna forma, pues, ha hecho posible todo esto que hoy vemos, ¿no? Con gran precisión en nuestras sociedades contemporáneas. Ahora, aquí la pregunta, y también lo pondremos un poquito más adelante, creo que es en la otra lámina. Aquí la pregunta es si estas revoluciones de alguna forma nos han hecho una mejor sociedad, ¿no? Entendiendo lo mejor, digo, sé que es abstracto y es algo vacío, ¿no? Pero entendiendo como una sociedad más inclusiva, una sociedad más pacífica, una sociedad menos violenta, una sociedad con más bienestar, una sociedad con mayores comodidades, ¿no? Esa es la gran pregunta que queda ahí, ¿no? Como en el tintero. Digo, muchos sabemos ahí que desafortunadamente podríamos decir que no ha traído, o por lo menos no ha extendido los beneficios a toda la población, ¿no? Hace
la semana pasada me invitaron a una conferencia sobre trata de personas. Eh, Hoy estamos ya a unos días de conmemorar una fecha más, ¿no? El 30 de julio, Día Internacional contra la Trata de Personas, y me invitaban precisamente a hablar de la trata de personas, y yo reflexionaba un poco ahí en el contexto de los antecedentes, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes de la trata de personas? Entonces yo decía ahí, bueno, el esclavismo, ¿no? Es uno de ellos, y por otro lado el abolicionismo de la prostitución, ¿no? Son dos fenómenos, dos sistemas, ¿no? Que han pervivido por muchos siglos en la historia. Pero me detenía un poco yo en un informe que acaba de salir, ¿no? Reciente, que decía, fíjense ustedes, que hoy en día hay más personas en la esclavitud, hoy, pleno siglo XXI, 2023, 2024, hay más personas en situación de esclavitud que en la época en la que estaba permitida la esclavitud, que en la época en la que la esclavitud era legal. Entonces, dices, bueno, de qué podemos ufanarnos, de qué podemos presumir, ¿no? Como sociedad, si estos supuestos avances, etcétera, pues no han generado esos beneficios que en un primer momento se postularon, ¿no? Y precisamente les decía, ¿no? Estaba muy cerca de esta reflexión. Fíjense, la inteligencia artificial como concepto, como categoría, nació en 1956 tras una reunión de científicos interesados en la computación simbólica. Al término de esa reunión, fíjese qué interesante, los científicos, todos estos matemáticos, físicos, etcétera, ingenieros, los científicos predijeron con confianza, pero muy atrevidamente, que en 25 años, es decir, en 1980, todos nos dedicaríamos a actividades recreativas mientras los ordenadores harían todo el trabajo, ¿no? Entonces les decía, estaba muy como vinculado a esto que les comentaba recientemente, ¿no? De cómo hoy hay más esclavitud que en la época en la que era legal, ¿no? Cuando se supone que hoy tenemos todos los insumos, las herramientas, los mecanismos, las leyes, las normativas, todo lo que ustedes quieran para abolir la esclavitud de facto, ¿no? Digo, jurídicamente sabemos que desde 1800, en 1600, 1700, 1800 se empezaron a la abolición jurídica, ¿no? Pero hoy en día la esclavitud ilegal, ¿no? Este, pues está ahí, ¿no? Entonces, fíjense cómo se conecta con esto, ¿no? Predecían estos científicos que 25 años, ¿no? Todos nos dedicaríamos a actividades recreativas mientras los ordenadores harían todo el trabajo. Y hoy, por ejemplo, si hablamos de explotación laboral, hablamos de explotación del trabajo, ¿no? Pues diríamos que no estamos en mejores condiciones que hace 50 años, ¿no? En el momento en que se ideó esta inteligencia artificial. Por ahí va también esta reflexión al final, ¿no? De cómo la inteligencia artificial está bien, ¿no? Plantea muchas oportunidades, muchos beneficios, pero ¿por qué a veces no se utiliza para cosas que, digamos, eh, pensaba yo, por ejemplo, en el caso de las desapariciones, ¿no? Que ya lo veremos más adelante, ¿no? La crisis forense, ¿no? La gran cantidad de cadáveres, de cuerpos sin identificar, ¿no? Toda esta crisis en los CEMEFOS, etcétera, etcétera. Bueno, y la inteligencia artificial podría muy bien funcionarnos, ¿no? Pero no, se prefiere utilizarlo para el combate o para la persecución de ciertos delitos. Entonces, ahí es cuando, ahí políticamente digo yo, pues hay un uso, ¿cómo diríamos? Un uso dudoso de la inteligencia artificial, ¿no? Hay un uso dudoso de estas nuevas tecnologías o de estos nuevos campos, ¿no? Hoy, si me dijeran a través de la inteligencia artificial vamos a disminuir la desigualdad social, ¿no? Que es uno de los problemas, ¿no? Pero no, al contrario, es utilizar la inteligencia artificial para disminuir la delincuencia, ¿no? Cuando sabemos que la delincuencia de alguna forma es el síntoma de otras problemáticas mucho más profundas como la desigualdad, la esclavitud, la explotación, la violencia estructural, la violencia institucional, la violencia penal, en fin, ¿no? Pero bueno, se queda ahí como una reflexión, ¿no? Como al margen. Les decía entonces que la
inteligencia artificial puede verse, ¿no?, como una revolución de revoluciones. Así yo la categorizo yo en este boletín que les comentaba, que vamos a ver al final, en el Centro de Investigación de Flores Herni y Asociados. Una revolución de revoluciones, en tanto que la inteligencia artificial intenta como aprovechar las revoluciones anteriores, ¿no? Todas las revoluciones anteriores, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la revolución cognitiva, ¿no? Pues sin duda tiene que ver con esta cuestión del lenguaje, del raciocinio, ¿no? Recordemos que es precisamente allí, ¿no? En esa revolución cognitiva que surge el Homo sapiens sapiens, ¿no? La racionalidad como un elemento clave del ser humano, la conciencia, ¿no? Que ya iremos viendo más adelante, es algo que también de lo que adolece la inteligencia artificial, ¿no? La conciencia. Todavía no hemos llegado a que las computadoras y los ordenadores y los programas informáticos tengan conciencia, ¿no? Pero bueno, de alguna forma yo la denominaba como una revolución de revoluciones porque intenta, les decía, aprovechar todas estas tres, cuatro revoluciones que tenemos anteriormente, ¿no? La cognitiva, en tanto esta parte del lenguaje, de la racionalidad, del razonamiento, ¿no? La revolución agrícola, ¿no? Fundamentalmente en cuanto a la diversificación de las actividades, ¿no? De cómo impacta esta revolución de revolución, esta inteligencia artificial en diferentes actividades para mejorar diferentes áreas, sectores, ¿no? Productivos, económicos, sociales, culturales. La revolución científica, de alguna forma, ¿no? La informática, la computación, pues de alguna forma también son disciplinas, ¿no? Que también van a ser importantes en esta revolución de revoluciones. ¿Cómo podemos definir, cómo podemos conceptualizar a la inteligencia artificial? Bueno, aquí traté de hacer un concepto, ¿no? A partir de diferentes definiciones, sobre todo que no sea un concepto muy técnico, ¿no? Como muy coloquial o con algunas palabras que nos hagan mucho clic. Entonces, fíjense, podemos conceptualizar a la inteligencia artificial como el intento, ¿no? De alguna forma me parece importante que hablemos del intento, ¿no? No es la creación de máquinas, es el intento de crear máquinas, ¿no? Sobre todo por esta cuestión que ya hablaremos más adelante de la todavía hoy, ¿no? Irrepetibilidad de la cuestión humana, ¿no? Todavía no llegamos a replicar de manera fina, ¿no? Supongo yo que nunca lo podremos hacer, pero bueno. Entonces, el intento de crear máquinas, que en específico técnicamente pues, se habla de la programación de sistemas, ¿no? Utilizando algoritmos, intento de crear máquinas que simulen algunas o todas las funciones de la inteligencia humana, especialmente la capacidad de razonar, la capacidad de aprender, la capacidad de percibir y la capacidad de resolver problemas o de tomar decisiones. Entonces, la inteligencia artificial es el intento de crear máquinas que puedan replicar, que puedan simular lo que es y lo que hace un ser humano, ¿no? En específico, en la racionalidad, el aprendizaje, la percepción y la resolución de problemas. Esta parte es interesante sobre la brecha digital, ¿no? Eh, Como muchas otras cuestiones en materia de telecomunicaciones, de tecnologías, ¿no? De la información y la comunicación, las famosas TICs, ¿no? Desafortunadamente también, como muchas de esas otras tecnologías, pues hay una brecha digital, una barrera digital muy fuerte en torno a fundamentalmente las cuestiones socioeconómicas, ¿no? Es así que fundamentalmente quien se está beneficiando más, ¿no? De la inteligencia artificial, pues son los países más desarrollados, ¿no? Vemos aquí tres gráficos. La primera de ellas en 2020 es las patentes de inteligencia artificial por regiones. Ahí ustedes observan, por ejemplo, cómo América del Norte
nos lleva muchísima ventaja, ¿no? Después viene Europa y Asia Central, posteriormente Asia Oriental y el Pacífico, Oriente Medio y África del Norte, América Latina y el Caribe y Asia del Sur hasta el final, ¿no? Entonces, vemos esta desigualdad, ¿no? Esta brecha de desigualdad en términos económicos que se refleja también en las tecnologías, ¿no? En efecto, los principales países con patentes, pues son los países desarrollados, ¿no? Los países, entre comillas, modernos, ¿no? Igual cuestión se puede observar en las publicaciones de inteligencia artificial por regiones, ¿no? Sabemos hoy en día que gran parte de la desigualdad, además económica, también está en el conocimiento. Entonces, las publicaciones de inteligencia artificial fundamentalmente se están observando, se están dando en Asia Oriental y el Pacífico, Europa y Asia Central, América del Norte. Después ya muy abajo viene Oriente Medio y África del Norte, Asia del Sur, América Latina y el Caribe y el África subsahariana, ¿no? Que son las regiones, como ustedes saben, pues más desiguales, con mayores niveles de pobreza. Cabe decir que también son las regiones con mayores índices de violencia, ¿no? Con mayores índices de homicidios dolosos, lo que es África y América Latina y el Caribe. Y después, fíjense, tenemos un tercer gráfico que también para mí me parece muy importante, porque no solamente hay una brecha entre los países, ¿no? A partir de sus economías, eh, a partir de sus condiciones mm, de existencia materiales, sino que también hay una brecha respecto a los sectores, ¿no? Fundamentalmente al sector público y privado. Aquí les pongo este gráfico que es la inversión total de inteligencia artificial a nivel mundial por tipo, ¿no? Por sector, entre 2017 y 2020. Entonces, fíjense cómo el color azul, ¿no? Claro, ¿no? Es el que tiene mayor representatividad y es el cual obedece a la inversión privada, ¿no? Prácticamente estamos hablando de más del 50%, ¿no? Más del 60% de la inversión sobre inteligencia artificial a nivel mundial es puesta por el sector privado, ¿no? La oferta pública después viene con un colorcito azul fuerte, ¿no? Que es muy delgadito, véanlo ustedes, ¿no? Que con el tiempo, digamos, pues ha ido fluctuando, ¿no? De 1224 pasó a 4493, después se redujo a 1651 y después volvió a crecer en 2020 a 4140, ¿no? Después viene una parte en gris que es un poquito mayor, ¿no? Que la inversión pública, que es la fusión, ¿no? Cuando hay tanto inversión pública como privada. Y finalmente la participación minoritaria que aparece ya hasta el último informe en 2020. Entonces aquí lo que yo quiero resaltar, subrayar, enfatizar es la brecha digital, las barreras digitales, ¿no? Que no hay que perder de vista. Porque en efecto, uno de los puntos críticos sobre la inteligencia artificial es cómo se está utilizando como si fuera un instrumento de dominación, ¿no? Un instrumento de desigualdad, ¿no? En el que quienes proveen, quienes desarrollan, quienes tienen las patentes, ¿no? De inteligencia artificial, pues de alguna forma tienen ciertas ventajas sobre quienes no la tienen, ¿no? O sobre quienes van a incidir estos algoritmos, ¿no? Entonces vemos aquí tanto brechas, ¿no? En términos económicos como en brechas por sectores público y privados, ¿no? Después pasamos al derecho comparado, ya obviamente pasando o quedándonos con la parte de la inteligencia artificial en los gobiernos, ¿no? Lo que nos interesa en esta conferencia obviamente es cómo está siendo utilizada o cómo está siendo explorada la inteligencia artificial en la administración pública, ¿no? En particular en los sectores de seguridad y justicia. Entonces acá vemos en el derecho comparado, pues
ciertos mapas, ¿no? Ahí generados por diferentes informes, por diferentes instituciones especializadas en computación, en tecnología, en informática, de cómo también visualizamos esa desigualdad que ya decíamos, ¿no? Esa brecha. Entonces aquí fíjense cómo número de proyectos de ley aprobados sobre inteligencia artificial por país, ¿no? Vemos también ahí que hay una desigualdad importante, ¿no? Cómo fundamentalmente esto está recargado, ¿no? Pues en países, en países desarrollados, como Estados Unidos, en Europa, ¿no? Por aquí tengo yo el dato. Déjenme acá abrir el boletín. Eh, Aunque entre 2016 a 2022 ha existido un aumento en el número total de proyectos de ley aprobados sobre inteligencia artificial en el mundo, la mayoría de estos se han concentrado en pocos países, en 31 países de un total de 127 analizados. Estados Unidos lidera con 22 proyectos en ese periodo, 2017-2020. Portugal con 13, España con 10, Italia y Rusia con 9, Bélgica con 7, Reino Unido con 6, Austria y Corea del Sur con 5, Francia con 4, China, Alemania y Japón con 3, así como Croacia, Letonia, Eslovenia, Liechtenstein, cada uno con una ley o con proyecto de ley. Resalta que países como México, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Surinam, Guyana, Chile, Bolivia, Uruguay, Marruecos, Argelia, Togo, Arabia Saudita, Australia, entre otros, no tengan aún ningún proyecto de ley aprobado. ¿Sí? Entonces, ahí vemos ese mapa, ¿no? Que de alguna forma nos representa, ¿no? Dónde se concentran estos o dónde se han concentrado estos proyectos de ley aprobados entre 2016 a 2022. En México, como les decía, hay muchos proyectos, ¿no? Hay muchos proyectos presentados, muchas iniciativas de ley, pero aún no han sido aprobadas. Después tenemos también hay otro punto, otro mapita que nos habla de las menciones de inteligencia artificial en procedimientos legislativos por país, ¿no? Ese es otro indicador que de alguna forma también nos permite visualizar cómo está distribuido el avance legislativo de la inteligencia artificial en el mundo. Es decir, no se trata de leyes o de proyectos de ley sobre inteligencia artificial, sino proyectos de ley sobre otros temas, ¿no? Sobre otras temáticas que de alguna forma mencionan a la inteligencia artificial, ¿no? Puede ser un proyecto de ley, por ejemplo, en salud, ¿no? Un proyecto que reforma ciertos artículos y en uno de ellos, ¿no? Propone incluir la inteligencia artificial, ¿no? Aquí, igual de 2016 a 2022, se muestra que de 81 países analizados, solo 62 tuvieron al menos una mención. Encabezando dicha lista, el Reino Unido, con 1,092 menciones, seguido de España, con 832, Estados Unidos, con 626, Japón, con 511 y Hong Kong, con 472. Entonces, ese es otro de los indicadores, ¿no? Que de alguna forma nos permite, como les decía, visualizar ese avance en la parte legislativa. Eh, Acá tenemos otro, ¿no? Otro indicador que son las estrategias nacionales sobre inteligencia artificial, ¿no? Ahí vemos que también es importante el número de países que tienen ya su estrategia nacional. Canadá, China, Finlandia, los primeros en 2017, Australia, Francia, Alemania, India, Suecia, México, incluso con su estrategia nacional digital en 2018, Argentina, Austria, Bangladesh, Chile, Colombia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Egipto, Estonia, Japón, Kenia, Lituania, Malta, Holanda, Portugal, etcétera, etcétera, ¿no? En 2019 y así consecuentemente, ¿no? Diferentes países que han generado su estrategia.
En 2021, desde 2021 se encuentran en desarrollo las estrategias en Armenia, Bahrein, Cuba, Morocco, Nueva Zelanda, Azerbaiyán, Bélgica, Israel, Jordania, Nigeria, Uzbekistán, etcétera, etcétera, ¿no? Y por acá les pongo en la propia lámina otros dos informes interesantes, ¿no? Un índice, ¿no? De Oxford Insights, que también mide, ¿no? Eh, la aplicación o la forma en cómo se está adoptando la inteligencia artificial en los gobiernos, en su dimensión gubernamental, que evalúa si el país cuenta con una estrategia nacional, legislación de protección de datos personales y privacidad, estrategias de ciberseguridad, calidad regulatoria, marco nacional de ética y rendición de cuentas, servicios, infraestructura y promoción gubernamental de tecnologías. Las naciones mejor calificadas son Singapur, Finlandia, República de Corea, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Francia, Australia, Luxemburgo, Japón, Alemania, Portugal. Respecto a México, ¿no? Con 43.08 de calificación en esta dimensión, nuestro país se encuentra casi a la mitad de esta lista, ¿no? De un total de 193 países evaluados. Otro informe, ¿no? De International Association of Privacy Professional en 2024 muestran también regulaciones específicas. Es un informe sobre casos específicos, muestra los casos de Australia, de Brasil, de Canadá, de China, de Estados Unidos, India, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Arabia Saudita, Singapur, Corea del Sur, Emiratos Árabes, Reino Unido y algunos estados de Estados Unidos, revelando, fíjense, esto es muy interesante, que todavía son pocos los estados que cuentan con una regulación integral y específica en la materia. Y estamos hablando de informes recientes, 2021, 22, 23, muy recientes que nos visualizan, ¿no? Que nos informan de que todavía, al día de hoy, todavía estamos muy lejos de contar o de que la mayoría de los estados, a pesar de ya contar con algunas leyes o con algunas menciones en su legislación, de contar con un marco integral regulatorio sobre inteligencia artificial. Después pasemos al segundo eje, ¿no? Al segundo eje que tiene que ver con la inteligencia artificial en la seguridad ciudadana y la justicia penal, ¿sí? Aquí ya vamos a especificar o vamos de lo general a lo particular, vamos a bajar un escalón, ¿no? Ya situándonos en particular en el ámbito de la seguridad y la justicia de las administraciones públicas, en específico, ¿no? En singular, en el caso de México. ¿Se acuerdan que les decía hace un ratito cuando les contaba un poco de cómo iba a estar estructurada la ponencia, que es interesante partir de este punto, ¿no? Cuando hablamos de seguridad y justicia, no tanto de las promesas o la oferta de la inteligencia artificial, sino de las problemáticas y las necesidades, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las problemáticas que pues tenemos en nuestros sistemas de seguridad y justicia en México? Y es interesante porque vamos a ver como datos, ¿no? Como cuestiones empíricas, no solamente discusiones o argumentaciones abstractas, sino datos que de alguna forma nos dan entrever la situación tan crítica en la que se encuentran nuestros sistemas de seguridad y justicia, ¿no? Fíjense, en primer lugar, ¿no? Y muchos de ellos, como ya veremos más adelante, muchos de ellos pues tratan también de ser de alguna forma utilizados por la promesa de la inteligencia artificial, ¿no? Abatir los índices delictivos, disminuir la cifra negra, disminuir las cargas de trabajo, en fin, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo cada uno de estos puntos, de estos problemas en seguridad y justicia en México. El primero de ellos, el aumento de hechos delictivos. Digo, ya sabemos que el gobierno actual se ha dedicado prácticamente todo el sexenio a dar un discurso, ¿no? A manipular sobre las realidades. Y si nosotros vemos los datos, pues es algo muy claro, ¿no? La tasa del total de delitos pasó de 129.42 en 2019 a 132.22 en 2024, ¿no? Es decir, hubo un aumento, sí, si ustedes quieren verlo así, mínimo, muy menor a tal vez lo que se venía dando en los sexenios pasados,
pero aumento al final de cuentas, ¿no? Del total de delitos. Pero si hablamos de ciertos delitos de alto impacto, pues vemos que las cifras no son tan alentadoras, ¿no? Pensemos en trata de personas, ¿no? Que ha aumentado en este sexenio más del 50%. Pensemos en el feminicidio, pensemos en el homicidio doloso, en la desaparición, ¿no? De personas, en la extorsión, ¿no? Delitos que de alguna forma pues han visto en los últimos años un crecimiento importante, ¿no? Digamos, si lo extendemos un poquito más en el tiempo, sabemos que esta crisis y este crecimiento, pues también, ¿no? Tiene su punto de partida en 2006, 2007, cuando hay esta declaración, ¿no? De guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. También vemos, ¿no? Una alza de la percepción de inseguridad pública. El porcentaje, el último dato, ¿no? Que nos daba a conocer la ENVIPE del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sitúa, ¿no? La percepción de inseguridad pública en 61%, ¿no? Que todavía sigue siendo muy alta. Problema 2, la cifra negra, ¿no? La cifra negra es otro de los caballos negros, de los grandes desafíos en el corto, mediano y largo plazo en cuanto a la seguridad y la justicia. El porcentaje ha pasado de 92.1 en 2012 a 92.4 en 2022. Es decir, que en 10 años, ¿no? Prácticamente no se ha movido en nada la cifra negra. E incluso podríamos advertir un aumento de 0.3 de 2012 a 2022. El otro, ¿no? La otra cabeza de la hidra que tenemos en el sistema de seguridad y justicia es la impunidad, ¿no? La media nacional pasó de 92.4% en 2019 a 96.3% en 2022. Estos dos datos, por sí solos, la cifra negra y la impunidad, minimizan el que se haya mantenido la cifra de delitos, el que se haya disminuido en ciertos delitos, porque si tienes una cifra negra de más del 90%, pues ¿de qué sirve, no? Que supuestamente bajes la incidencia delictiva. Si de cada 10 homicidios, ¿no? Solamente se denuncia 9, ¿no? Se denuncia uno, perdón, ¿no? De cada 100 delitos, 90 quedan en la cifra negra, ¿no? Y la impunidad, ¿no? Que tiene que ver con el acceso a la justicia. Punto 3, estrategias policiales ineficaces, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, enfoques excesivos, ahí está equivocado, enfoques excesivos en acciones reactivas, ¿no? Esta idea de los modelos reactivos policiales, que ya desde algunas décadas se ha venido revirtiendo, ¿no? Desafortunadamente no podríamos decir que es la política predominante, porque venimos precisamente arrastrando ese enfoque, ¿no? Ese enfoque reactivo, ese enfoque punitivo, ese enfoque, ¿no? Policial de persecución, de reacción. Patrullaje aleatorio, ¿no? Es otro de los aspectos que también se ha criticado mucho, ¿no? El patrullaje preventivo aleatorio. Esta cuestión de demás policías, ¿no? De pensar siempre que el problema de la delincuencia y de la inseguridad y la violencia se soluciona a partir de contratar más policías, de comprar más patrullas, ¿no? Cuando, como bien dice Irving Waller, ¿no? De lo que se requiere no es de más policías, sino mayor inteligencia policial, ¿no? La militarización es otra de las estrategias policiales ineficaces, sin duda, ¿no? Esta idea de militarizar a las corporaciones policiales, ¿no? O más bien, de alguna forma, consolidar a las instituciones militares por sobre las instituciones policiales. Si vemos el presupuesto que se le ha dedicado a Sedena, Semar y hoy en día también a la Guardia Nacional versus a las instituciones estatales y municipales de policía, pues veremos dónde está la, la, la prioridad, ¿no? De los gobiernos en materia de seguridad. La policialización del crimen creo que también es otra de las estrategias policiales ineficaces, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto de cómo resolvemos el problema de la violencia y la delincuencia con mayores policías, ¿no?
cuando el problema de la violencia y la delincuencia pues tiene que ver sí con policías, pero no solo con las policías, ¿no? Relaciones públicas, ¿no? También de alguna forma se ha malentendido la prevención, ¿no? Como relaciones públicas. Cuatro, baja o estancamiento de recursos, ¿no? Que también es otro de los aspectos a considerar, sobre todo en países como México. Fíjense, las fiscalías pasaron de 1,241 millones de pesos por cada 100,000 habitantes en 2019 a 1,054 en 2022. Las secretarías de Seguridad Pública Estatal, ¿no? De 2,370 millones de pesos por cada 100,000 habitantes en 2019 a 1,438 en 2022. El Poder Judicial o los poderes judiciales, ¿no? Estatales de 926 millones de pesos por cada 100,000 habitantes a 673 en 2022. Las secretarías de Seguridad Pública Municipal, fíjense, tuvieron un aumento raquítico, ¿no? De 77 miles de millones de pesos a 81,000 millones de pesos en 2022, ¿no? Entonces, estamos en una crisis económica en temas de seguridad y justicia. Poco presupuesto, ¿no? A pesar de que las cargas de trabajo son cada vez más elevadas, ¿no? Alta residencia delictiva también es otro tema, ¿no? Uno de cada cuatro reinciden. En nuestro país estamos hablando del 25%, que es una cifra alta, ¿no? Elevadas cargas de trabajo. Fíjense, esto también es muy importante, sobre todo si lo vemos bajo el lente de la inteligencia artificial. En 2022, 181 carpetas por cada agente del Ministerio Público, 334 causas penales por cada juez del, ¿no? De juez del Poder Judicial. 461 peritajes por cada perito. 157, perdón, casos por cada defensor público. 1,067 personas privadas de libertad por cada juez de ejecución penal. Policías por cada 100,000 habitantes, ni uno. 11 personas privadas de libertad por cada custodio y 17 estados con prisiones sobrepobladas, ¿no? Entonces ahí el indicador de las cargas de trabajo, cuántos asuntos tiene un defensor público, cuántos asuntos tiene un agente del Ministerio Público, cuántos asuntos tiene un juez en materia penal, es verdaderamente cargas muy elevadas, ¿no? Que obviamente influyen en la calidad de las decisiones, de las investigaciones, de las sentencias que se les van a dar. Otro punto, almacenamiento de una cantidad exponencial de datos forenses, sobre todo si vemos a la inteligencia artificial, ¿no? Como ya lo veremos más adelante, como una forma de procesar, analizar, ¿no? Tomar decisiones sobre grandes cantidades de datos. Entonces, en el sistema de seguridad y justicia hay una gran cantidad, ¿no? De una cantidad exponencial de datos forenses. Aquí, por ejemplo, les puse un dato que tiene que ver con las bases de datos forenses que recién se crearon por parte de la Fiscalía General de la República, ¿no? La base de datos antemortem y postmortem, fundamentalmente para la búsqueda de las personas, se conforman por aproximadamente 160 millones de datos, tanto federales como locales, ¿no? Entonces ahí, obviamente, la inteligencia artificial, pues puede proporcionar una gran cantidad, ¿no? de herramientas para aminorar esos tiempos, ¿no? Que se tienen para analizar tantos datos. Plazos limitados para la toma de decisiones, ¿no? Ahí les puse solamente dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, para el auto de vinculación a proceso son 72 horas, ¿no? Y un juez tiene para emitir su fallo, su sentencia absolutoria, condenatoria, 24 horas, ¿no? Solamente son dos ejemplos de muchos otros procesos que se tienen, ¿no? En el procedimiento penal y que de alguna forma exigen contar con herramientas que puedan pues, hacer un análisis mucho más eficaz, mucho más rápido, ¿no? Sobre ciertos temas. Aletargamiento de los procesos, ¿no? También es otro de los temas importantes en cuanto a la seguridad y la justicia en México. Fíjense, en 2022, la duración mediana, ¿no? De procesos penales concluidos
mediante sentencia de juicio oral fue de 486 días o de 16 meses. Un periodo pues bastante alto, ¿no? Si consideramos que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de que si se trata de delitos con penas menores a 2 años, se resolverán en 4 meses, y si se tratan de delitos con penas mayores a 2 años, el plazo máximo será de 1 año, 12 meses, ¿no? Ya que estamos hablando de que el promedio, ¿no? Fue de 16 meses. Una de cada 4 mujeres y 3 de cada 10 hombres bajo prisión preventiva ha permanecido más de 24 meses, ¿no? Bajo esta medida cautelar, ¿no? También es otro de los temas interesantes abordarlos desde la perspectiva de la inteligencia artificial, ¿no? La evaluación de riesgos para emitir la prisión preventiva o bien la prisión preventiva oficiosa, que es automática, ¿no? Precisamente ese es el siguiente punto, la prisión preventiva y la prisión preventiva oficiosa. 40.4% de personas procesadas en prisión, ¿no? Aun cuando se supone que era uno de los objetivos, despresurizar el sistema penitenciario, hoy, después de ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa, ¿no? En la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues hoy tenemos otra vez esta cifra, ¿no? De cada 10 personas que hay en prisión, por lo menos 4 están como procesadas, están en prisión preventiva, ¿no? Es decir, no sabemos si son culpables o no. Hay un persistente gusto, por supuesto, por la privación de la libertad, sin una clara identificación de los riesgos procesales existentes en cada caso, ¿no? La forma en cómo se determina la prisión preventiva, pues, es con una muy baja, un muy bajo estándar probatorio. Crisis forense, ¿no? Es el último punto que también caracteriza a nuestro sistema de seguridad y justicia. Más de 52,000 cuerpos hasta 2021 que no estaban o estaban sin localizar, ¿no? Sin identificar, perdón, y 116,000 personas desaparecidas y no localizadas. Precisamente por eso se creó, como decíamos anteriormente, el banco de datos forenses, ¿no? Que va a permitir comparar los datos ante-mortem, ¿no? Y los datos post-mortem. Entonces, me parece que este es el diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico, pues sí, bastante severo, ¿no? Sobre nuestro sistema de seguridad y justicia. Son muchísimas problemáticas, muchas de ellas estructurales, sistemáticas, profundas, ¿no? Que incluso, ¿no? Incluso podríamos decir que ni el nuevo sistema de justicia penal ha logrado abatir, ¿no? Esa gran reforma de gran calado que se dio en 2008, tampoco al 100% ha logrado revertir muchas de esas problemáticas, ¿no? Ese es el escenario en el que se enfrenta la inteligencia artificial, ¿no? Como una herramienta, como un mecanismo para aminorar ciertas problemáticas. ¿Cuáles son los casos en los que se está utilizando la inteligencia artificial? Aquí, fíjense, les puse 4, ¿no? No, por supuesto, no es una lista definitiva, sino más enunciativa. Son cuatro ámbitos o 4 expresiones, ¿no? En las cuales se está implementado o utilizando la inteligencia artificial. El primero de ellos es el sistema de reconocimiento facial en tiempo real, ¿no? Que ya veremos más adelante que también ha sido muy crítico, muy criticado. De hecho, por la ley de la Unión Europea está prohibido. Pero bueno, hay países como Reino Unido, China, algunos estados de Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Alemania, España y Japón que los utilizan, ¿no? Ahí se utiliza la inteligencia artificial para determinar en pocos segundos si en una imagen dada, sobre todo a partir de circuitos de vigilancia, si esta imagen dada, si en esa imagen aparece el rostro de alguien que tenga registros, ¿no? Antecedentes, o esté siendo buscado por el sistema de justicia penal. Entonces hay una comparativa ahí, ¿no? Entre la imagen real, ¿no? Que se está proyectando, ¿no? Por la cámara de vigilancia, que hoy en día estamos inundados de cámaras de vigilancia, y es una comparativa entre esa imagen y una gran base de datos, ¿no? Que se tienen desde los sistemas de justicia penal, desde los informes, desde las bases de datos judiciales, policiales, etcétera, etcétera. Y entonces ahí lo que hace la inteligencia artificial a través de algoritmos, pues es precisamente relacionar, ¿no? Machine learning, que es fundamentalmente el que se utiliza en todas estas expresiones, ¿no?
Dos, la predicción del crimen, ¿no? La predicción del crimen es otro de las prácticas o de los programas que se están utilizando, que también utilizan la inteligencia artificial. Esto fundamentalmente en Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Suiza, China, Italia, Francia, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Suecia, España. Como decíamos, acá también se visualiza esa desigualdad, ¿no? Decíamos, fundamentalmente la inteligencia artificial está en países desarrollados y bueno, también no es la excepción acá el caso de la inteligencia artificial en prevención y en temas de policiales y judiciales. Acá, mediante la inteligencia artificial, se analizan datos y referencias espaciotemporales, ¿no? Aquí no es la cara de un sujeto, no es la persona, no es ciertas características biométricas, sino fundamentalmente espacios, ¿no? Entonces, se analizan datos y referencias espaciotemporales para representar en mapas, en Google Maps, ¿no? O en otras aplicaciones, en otras plataformas, las áreas con más riesgo o con más alto riesgo de delitos cada día en cada turno y con ello patrullar proactivamente para reducir delitos, ¿no? Entonces, lo que nos ayuda esta inteligencia artificial es, te digo, ahí hay un amplio espectro, ¿no? Hay sistemas o programas que incluso te dicen a qué hora, en qué día van a ocurrir ciertos delitos, ¿no? Entonces, esto nos permite de alguna forma optimizar, ¿no? O distribuir de mejor forma, más focalizadamente los recursos policiales. La predicción de la reincidencia es otro de los ámbitos que también se está utilizando. Reino Unido, Estados Unidos, Colombia, China, España. Aquí se evalúa a través de estadísticas, datos del acusado y de una entrevista previa, la probabilidad de que alguien o de que ese acusado cometa otro crimen, es decir, que reincida. Y sugiere, en ese sentido, entonces, qué supervisión debe recibir en prisión. Se queda en prisión, puede tener una medida preliberacional o un programa de rehabilitación, etcétera, ¿no? Ese es otro de los usos. Y finalmente, sentencias judiciales, ¿no? Esto ocurre en ciertos o en algunos estados de Estados Unidos, Argentina, Reino Unido, China, Brasil, Perú, España, Chile. Acá de lo que se trata es, a partir del análisis de fallos similares o de casos parecidos, se sugieren posibles sentencias, reduciendo la influencia de sesgos personales y subjetivos en la toma de decisiones judiciales, ¿no? Que aquí vamos a ver que este es otro aquí es como al revés, ¿no? Porque es uno de los temas más sensibles, ¿no? De que la inteligencia artificial reproduce, incluso potencializa, ¿no? Esos sesgos o esas discriminaciones. Y acá más bien se dice que se utiliza para disminuir esos sesgos, ¿no? Subjetivos. Entonces, a partir de fallos similares o casos parecidos, se sugieren posibles sentencias o fallos, ¿no? Eh, Uno de los temas, como ustedes saben, que más se discute en cuanto a, por ejemplo, la individualización de las penas o a ciertos fallos del Poder Judicial en cuanto a casos, pues es la heterogeneidad de criterios, ¿no? Yo siempre he dicho que es algo natural, es algo humano, precisamente por el factor humano, por el factor experiencia, pues es muy complicado que un juez o que dos, tres jueces fallen en el mismo sentido, aun cuando sea el mismo caso y la misma persona, ¿no? Pero bueno, eso crea ciertas incertidumbres en las fiscalías, en los abogados, en los defensores, y ellos, pues, están gustosos de tener, como se plantearía desde la inteligencia artificial, con un instrumento estandarizado, ¿no? De fallos de sentencias uniformes, homogéneos, que nos permitan supuestamente ser más objetivos, ¿no? Pero bueno, estos son algunos de los casos, ¿no? De los países y de las formas que se está utilizando la inteligencia artificial en el ámbito de la seguridad y la justicia. Por aquí arriba les puse una frase que me pareció muy, muy interesante, que va muy, muy de la mano con la película de Minority Report, ¿no? Recordarán, y seguramente en este congreso se enunciará en más de una ocasión. Dice, señor Marx, por la autoridad de la División de Precrimen, está arrestado por el futuro asesinato de Sarah Marx y Donald Dubin, que se iba a realizar a las 8:04 AM. Y dice el señor Marx, no, yo no hice nada, ¿no? Es una frase que nos pone a pensar, ¿no? Sobre todo en cuanto a la predicción del crimen, ¿no?
que digamos, en términos generales decía que la predicción del crimen se está utilizando no tanto en personas, no tanto de manera individual, sino de manera espaciotemporal, pero hay algunos ejercicios, ¿no? Algunos proyectos piloto que están tratando de aplicarlo en temas individuales, ¿no? Entonces, eh, llegan, ¿no? A casa del señor Marx y le dicen, usted está arrestado por el crimen que iba a cometer en unos minutos o en unas horas, ¿no? Y él dice, yo no hice nada. Entonces, fíjense, ahí es interesante porque incluso en ese sentido, pues va en contra de los principios, ¿no? Incluso del derecho penal, ¿no? Que se supone que tipifica, penaliza, sanciona, ¿no? Actos, no pensamientos o no actos que no están siendo materializados o que no están generando efectos materiales, ¿no? La parte subjetiva, el dolo, son temas muy importantes discutirlos, ¿no? A la luz de la inteligencia artificial. ¿Cuáles han sido los resultados o cuáles son los resultados que de alguna forma ponen, ¿no? Sobre la mesa estas prácticas de inteligencia artificial? Denme un segundo. Ya, perdón. Les decía entonces que algunos de los resultados o de los argumentos a través de los cuales pues se oferta la inteligencia artificial en estos ámbitos de seguridad y justicia, fundamentalmente nos hablan de mejorar la eficiencia y la rapidez, que decíamos, bueno, esto se conecta un poco con las excesivas cargas de trabajo, de pronto con estos tiempos tan apretados en los que hay que tomar decisiones o la gran cantidad, ¿no? De datos que hay que analizar. Igual, ¿no? Muy relacionado con esto, la reducción de costos, ¿no? Decíamos en nuestros países sobre todo, pues hay poco presupuesto, hay poco personal, entonces la inteligencia artificial de alguna forma puede mejorar y agilizar todos estos procesos. Seguridad mejorada y reducción de la actividad delictiva, ¿no? Que ahí es donde hay tal vez mayores críticas, ¿no? De si realmente este tipo de acciones puede reducir a largo plazo de manera sostenible los índices delictivos o no. Asignación más eficiente de recursos, prevención proactiva del crimen, ¿no? Incluso hay quien habla de un giro preventivo que se está dando precisamente con la adopción de la inteligencia artificial. Un nuevo giro preventivo en el sentido de que lo que interesa ya no es prevenir, ¿no? De manera tradicional, ¿no? Sino anticiparse, ¿no? Al crimen, como veíamos en este caso del señor Marx, ¿no? Mejora en la toma de decisiones es otro de los aspectos positivos que se ven en el uso de la inteligencia artificial. Pasemos ahora al siguiente eje, ¿no? Que tiene que ver con riesgos y limitantes o limitaciones de la inteligencia artificial en la prevención de la delincuencia en términos generales. Y aquí les decía yo, recordarán que les iba a comentar acerca de la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea. Está próxima a publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea. Entonces aquí en esta lámina, en este primer acercamiento a la ley de inteligencia artificial, me gustaría como comentarles los procesos. Esto es importante porque no se trata de una ley ipso facto, no es una ley
de la noche a la mañana. Es una ley que verdaderamente se ha trabajado por lo menos desde hace 5 años, ¿no? Desde el 2019 que la Unión Europea publica la década digital en Europa 2020-2030 y las directrices éticas para la inteligencia artificial fiable. Desde entonces, ¿no? Ha habido una serie de procesos importantes en los que se ha discutido, se ha debatido con expertos de todo el mundo, de todas las disciplinas que ustedes puedan pensar, para crear, nutrir, enriquecer esta ley, ¿no? Esta ley que está próxima, les decía, a publicarse. Entonces, todo comienza, como les decía, en 2019, cuando Europa publica su década digital, 2020-2030, y las directrices éticas para una inteligencia artificial fiable. Posteriormente, en 2020, publica el libro blanco sobre inteligencia artificial. Todo esto que les estoy diciendo es público, es transparente. De hecho, uno de los puntos importantes de la inteligencia artificial, como veremos más adelante, pues es la transparencia, ¿no? En 2021 ya es cuando se da formalmente la propuesta por parte de la Comisión Europea, la propuesta para regular la inteligencia artificial en la Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea pues, está conformada por más de 25, 26 países, 27 si no mal recuerdo, ¿no? 27 países que conforman la Unión Europea. Entonces, en 2021 se publica, ¿no? Esta propuesta. En 2022, todo ese año es de enmiendas, de correcciones, de dictámenes, de debates, de foros, de conferencias, asistencia jurídica internacional, de opiniones de diversos actores, en fin. 2023, el Parlamento y el Consejo alcanzan un acuerdo provisional sobre la ley de inteligencia artificial. Cabe decir que hoy, como les decía, estamos ya a un paso de que sea publicada, pero ha sido muy complicado, ¿no? Ha sido muy complicado, se ha retrasado, se ha detenido, porque imagínense, 27 países, ¿no? ¿Cuántos actores, ¿no? Obviamente se habla de la regulación comercial, la regulación en el mercado de la inteligencia artificial, de proveedores, de clientes, en fin, ¿no? Son muchísimos actores, ¿no? Eh, por decirlo así, para que se pongan de acuerdo, ¿no? Para que todos cedan, ¿no? En sus intereses, pues no es nada fácil, ¿no? Por eso es que creo que hay que darle un doble valor a la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, en 2023, finales, diciembre de 2023, alcanza el Parlamento y el Consejo un acuerdo provisional y ya en 2024, en mayo, si no mal recuerdo, mayo de 2024, ya finalmente el Consejo Europeo adopta formalmente la ley de la Unión Europea y estamos prácticamente a algunos días de que ya se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea. Y a partir de que se publique, ¿no? Es importante decir que vienen otros plazos, ¿no? Otros plazos ya bastante específicos respecto al contenido de la propia ley, que se los pongo yo acá, ¿no? Por ejemplo, supongamos que se publica en 2024, julio, ¿no? Tendríamos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, prácticamente lo que resta de este año para que las prohibiciones sobre inteligencia artificial de riesgo inaceptable entren en vigor, ¿no? 6 meses. Después, 12 meses, ¿no? Para otras disposiciones, otros artículos, donde se habla, por ejemplo, de las autoridades de notificación, los modelos de inteligencia artificial de propósito general, gobernanza, confidencialidad, sanciones, multas para los proveedores, 24 meses para aplicar el resto de la ley, excepto, ¿no? El que se va a 36 meses, que es el apartado 1 del artículo 6 y las obligaciones correspondientes del presente reglamento, ¿no? Entonces, es un reglamento, es una ley, ¿no? Que va a tener vigencia de manera gradual, ¿no? Que va a permitir de alguna forma también a los proveedores y a toda la gente que esté relacionada con la inteligencia artificial, pues a ir adecuándose a las normas ya actuales, ¿no? Que eso me parece también muy, muy importante en lo que conocen, en lo que, digo, ya ha habido un proceso, como les decía, prelegislativo importante, pero aún así da un tiempo para cada uno de los artículos o de los apartados, ¿no? Entonces, lo que inmediatamente, y esto es importante subrayar,
la ley va a tener una inmediata consecuencia, ¿no? O un inmediato efecto, es sobre la inteligencia artificial, ¿no? El nivel de riesgo inaceptable, ¿no? Que ya veremos más adelante, es el que de alguna forma muchas veces se vincula, ¿no? A los ámbitos de la seguridad y la justicia, junto con el riesgo o el alto riesgo, ¿no? Eso ya lo veremos más adelante con los enfoques de riesgo de la inteligencia artificial. Eh, ¿Cuál es el objetivo de esta ley de inteligencia artificial y cómo está estructurada, ¿no? El objetivo general es mejorar el funcionamiento del mercado interior y promover, perdón, la adopción de la inteligencia artificial centrada en el ser humano y fiable, garantizando la protección de la salud, la seguridad, los derechos fundamentales, incluidos la democracia, el Estado de Derecho y la protección del medio ambiente contra los efectos nocivos de los sistemas de inteligencia artificial. Por eso les decía, cuando hablamos del enfoque de riesgos y el enfoque de derechos humanos, pues sin duda el texto modelo es esta ley, ¿no? Esta ley de la Unión Europea, que precisamente parte, ¿no? Parte de que la inteligencia artificial tiene o conlleva ciertos riesgos, ¿no? Conlleva ciertos efectos nocivos y por lo tanto la necesidad de regularlos a partir de estos enfoques, ¿no? Eh, no es una ley que parta de que la inteligencia artificial es la panacea, sino por el contrario, ¿no? Que tiene muchos riesgos, que tiene muchos efectos nocivos, que si no se controlan pueden tener efectos adversos, ¿no? Eh, es una ley, pues, tampoco tan extensa, ¿no? Luego en México tenemos leyes muy extensas. Acá hablamos de 85 artículos que están distribuidos en 12 títulos. Estos son los 12 títulos, ¿no? Disposiciones generales, prácticas de inteligencia artificial prohibidas, como les decía, el ejemplo del reconocimiento facial, ¿no? En tiempo real, pues es una de las prácticas prohibidísimas por esta ley. Y va a ser interesante porque, como les decía, muchos países de Europa, pues actualmente están haciendo uso de esas prácticas, ¿no? Después viene el sistema de inteligencia artificial de alto riesgo, que es fundamentalmente donde también entran muchas de las prácticas o de los mecanismos o de las expresiones que vemos en el ámbito judicial, en el ámbito penal, en el ámbito de la seguridad, ¿no? Como la predicción criminal, la evaluación de riesgos, etcétera. El cuarto es obligaciones de transparencia de los proveedores e implantadores, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Y va en contra de uno de los principios de la empresa privada, ¿no? Que es el secreto comercial, el secreto privado, ¿no? Que hoy muchas veces es un obstáculo, ¿no? Para precisamente evaluar si estos modelos, estos programas de inteligencia artificial están teniendo o no su éxito, ¿no? O de qué forma alcanzan esos datos que arrojan, ¿no? Si no hay forma de conocer a ciencia cierta qué variables, qué indicadores, de qué forma se desarrolla, ¿no? El algoritmo, pues difícilmente, ¿no? Medidas de apoyo a la innovación, gobernanza, bases de datos de la Unión Europea para los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, control posterior a la comercialización, intercambio de información, vigilancia, modelos de la inteligencia artificial, códigos de conducta, confidencialidad y sanciones, delegación de poderes y procedimiento de comité y disposiciones finales, ¿no? Son esos son esos 12 títulos, ¿no? En los cuales se distribuye esta ley de inteligencia artificial, ¿no? Aquí vemos, pues, algunas claves importantes de la ley, ¿no? Por ejemplo, se prohíben los riesgos inaceptables, ¿no? Los sistemas de puntuación social, de clasificación social. La mayor parte del texto aborda los sistemas de alto riesgo. Una sección muy pequeña se ocupa de los sistemas de riesgo limitado. El riesgo mínimo no está regulado, ¿no? Eh, la mayoría de las obligaciones recaen en los proveedores de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Los usuarios son personas físicas o jurídicas que despliegan un sistema de inteligencia artificial a título profesional, no usuarios finales afectados. Y inteligencia artificial de propósito general, ¿no? Son algunas de las claves.
Aquí lo interesante respecto a nuestro objeto de estudio en esta ocasión son este enfoque de riesgos que les decía, ¿no? La pirámide de los riesgos de inteligencia artificial, fuente precisamente de la Comisión Europea, ¿no? Con esta ley, vemos que en un primer momento por encima está el riesgo inaceptable, que son prácticas prohibidas. Después viene el riesgo alto, que son o que deberían de ser prácticas reguladas. El riesgo limitado, que solamente debería obedecer a transparencia. Y el riesgo mínimo, libertad total. Aquí lo interesante, ¿no? Es esto que viene acá. Se prohíben, por ejemplo, los sistemas de puntuación o clasificación social, perfilación, evaluación de riesgos, manipulación cognitiva del comportamiento, vigilancia masiva, sistemas de identificación biométrica, como el sistema facial en tiempo real. Se prohíbe, ¿no? Precisamente los sistemas de identificación biométrica a distancia en tiempo real con fines policiales, a menos y en la medida en que dicho uso sea estrictamente necesario para la localización o identificación de una persona sospechosa de haber cometido una infracción penal como trata de seres humanos, terrorismo, explotación sexual de menores, pornografía, tráfico ilícito de ¿no? En segundo nivel incluye los sistemas de alto riesgo, en su artículo 6, y se regulan a través de una serie de normas, cumplimientos, sistemas, documentación, datos, mantenimiento, transparencia, supervisión, precisión, robustez, obligaciones, registros, responsabilidades y evaluaciones establecidas entre los artículos 8 y 25. Entre otros, sistemas de identificación biométrica a distancia o destinados a la categorización, al reconocimiento de emociones, fuerzas y cuerpos de seguridad, acceso y disfrute de servicios privados esenciales, empleo y educación, infraestructuras críticas, administración de justicia y procesos democráticos, gestión de la migración, entre otros, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que esta ley dice, bueno, ¿no? Salvo los prohibidos, existe un nivel, ¿no? De riesgo alto que debe de ser estrictamente regulado, ¿no? Y es aquí donde vemos precisamente muchas de las cuestiones críticas sobre el uso de la inteligencia artificial en seguridad y justicia. Otras normativas, ¿no? Además de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, como les decía, los 5 principios de la OCDE en 2019, las directrices éticas de la propia Comisión Europea en 2019 también, los 6 principios de la IA en salud de la OMS y la declaración también en la Cumbre de Seguridad de 2023. Y en todas, como pueden observar, pues se habla, ¿no? De la necesidad de que la inteligencia artificial esté al servicio de las personas, que haya componentes éticos, de respeto a derechos humanos, que se respete el Estado de Derecho, ¿no? Los valores democráticos, que haya transparencia, eh, que haya explicabilidad, ¿no? También por parte de los proveedores, en fin, ¿no? De toda una serie de regulaciones, de cuestiones que son importantes a efecto de que la inteligencia artificial pues no resulte adversa, ¿no? A sus propios cometidos. Hallazgos de evaluaciones del uso en la inteligencia artificial en seguridad. A partir, como les decía, ya desde los años 90, principios del siglo XXI, pues muchos países están ya utilizando ya desde hace algún tiempo esta inteligencia artificial, les decía, para predecir el crimen, para el reconocimiento facial, para los fallos judiciales, para la evaluación de riesgos procesales, para la evaluación del riesgo de reincidencia, en fin, ¿no? Y a partir de ahí, pues ha habido varios estudios, muchos de organizaciones civiles, organizaciones de derechos humanos, de universidades, de institutos de investigación, precisamente con el fin de visualizar cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias, si realmente son efectivos, sus riesgos, sus limitaciones, en fin, ¿no? Y a partir precisamente de esos estudios es que podemos enunciar estos 10, 11 puntos, estos 10, 11 hallazgos de esas evaluaciones y que nos hablan precisamente de los riesgos y las limitaciones, ¿no? El uso de la inteligencia artificial en los ámbitos de seguridad y justicia, en la prevención, en la predicción, en la investigación, etcétera, etcétera. El primero de ellos es algo que se ha denominado como los sesgos algorítmicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
que la inteligencia artificial reproduce y amplifica las disparidades, las discriminaciones, ¿no? Que se tienen históricamente hablando y que obviamente pues generan violaciones a derechos humanos, ¿no? Datos históricos que contienen sesgos, por lo que los algoritmos reproducen y amplifican estas disparidades, dando lugar a decisiones discriminatorias, pues ellos no pueden contrarrestarlos conscientemente, ¿no? Esto es muy importante y ya lo enfatizaremos en la siguiente diapositiva, pero la inteligencia artificial como tal se alimenta de datos históricos. Esos datos históricos han sido producidos por los humanos. No es de que la inteligencia artificial cree nuevos datos. Tal vez pueda generar ciertos nuevas correlaciones, nuevas relaciones, pero siempre bajo datos que ya han sido recopilados, procesados, analizados por humanos. Entonces, si esos datos que se tienen de fuentes judiciales, policiales, están sesgados en cuanto a la raza, en cuanto a la población, en cuanto a la edad, en cuanto a la clase social, pues los algoritmos van a reproducir y amplificar esas disparidades. Por ejemplo, cuando se dice, ¿no? ¿Dónde va a haber el crimen? Y entonces tú alimentas a la inteligencia artificial con los datos policiales que se han dado históricamente y que te dicen, bueno, los barrios más populares, más marginados, son donde ha habido más crímenes. ¿Dónde va a haber más crímenes? En esos mismos barrios. Cuando hoy sabemos que históricamente el trabajo policial siempre ha sido discriminatorio, ¿no? Desigual. Entonces, es muy probable, ¿no?, que se den esos sesgos algorítmicos. También sucede, por ejemplo, y se ha comprobado en las sentencias, ¿no? Como hay un sesgo en cuanto, por ejemplo, al color de piel, ¿no? Casi siempre en Estados Unidos estos algoritmos, ¿no?, van a actuar negativamente con poblaciones negras que con poblaciones blancas, aun cuando se compruebe posteriormente que haya una mayor reincidencia real, no hipotética, como lo hace la inteligencia artificial, con población blanca, ¿no? Ese es uno de los puntos críticos, más críticos de la inteligencia artificial. Al estar basada en datos históricos que han sido producidos, recopilados por humanos, la inteligencia artificial es muy probable, altamente probable, que reproduzca y que amplifique esas discriminaciones. Dos, falta de transparencia y explicabilidad, ¿no? Que ya decíamos es uno de los principios o de los componentes que deben tener a partir de las normatividades anteriores los programas de inteligencia artificial. Los desarrolladores y proveedores no rinden cuentas sobre su funcionamiento mediante el secreto de empresa comercial. Muchas veces ha habido varios estudios que dicen, bueno, no podemos entrar, no podemos saber a ciencia cierta cómo es que funciona este software, ¿no? Precisamente por el secreto de empresa comercial. Y eso obviamente genera impactos, ¿no? Pensemos en una sentencia basada en un algoritmo de inteligencia artificial, pues de alguna forma tienes el derecho a la defensa, ¿no?, a revertir esa prueba. ¿Y cómo lo vas a hacer si hay un secreto, ¿no?, comercial de empresa? 3, violación a la privacidad y seguridad de los datos. Mal uso, no autorización y filtración de datos sensibles, violando la protección de la privacidad y la seguridad. Como decíamos, la inteligencia artificial de alguna forma lo que hace es analizar, procesar una cantidad enorme de datos, ¿no? Y muchas veces pues no hay consentimiento, ¿no?, de parte del usuario, de parte del afectado para dar esos datos, ¿no? Entonces no hay una autorización, no hay un mal uso, ¿no? Hay un mal uso también de esos datos. Posteriormente vamos a hablar, por ejemplo, de cómo existe, ¿no?, la contaminación de los algoritmos, ¿no? Algo que no ha sido cabalmente analizado. Otro de los puntos es la falta de representatividad de los datos, ¿no? El conjunto de datos usados en algoritmos no son representativos de la diversidad de la población. Esto también es muy importante, ¿no? Y suele ocurrir cuando, por ejemplo, hacemos
o aplicamos un test, ¿no? O aplicamos ciertas pruebas, ¿no? A una población, eh, a una población muy pequeña, ¿no? Y tratamos de que nuestros hallazgos o nuestros resultados, pues, tengan una representatividad universal, ¿no? Entonces ahí, obviamente, pues hay un problema, ¿no? En el sentido de que eh, no se están generando estos grupos de control, ¿no? Eh, Sin responsabilidad en la toma de decisiones humanas, ese es otro de los puntos importantes también, sin marcos de responsabilidad legal y ética que delimiten el papel de la inteligencia artificial en la toma de decisiones, la dependencia tecnológica, ¿no? En muchas ocasiones la tecnología como sustituta de la experiencia, desigualdades en el acceso a la justicia, ¿no? Como ya decíamos, estas barreras y brechas tecnológicas pues también inciden en las desigualdades en el acceso a la justicia. Hay una escasa formación tecnológica, no se subraya en la mayoría de estos programas la necesidad de una formación especializada para utilizar los programas de manera adecuada. Los falsos positivos y falsos negativos, como decíamos, muchas veces a partir de estos sesgos, pues se llegan a conclusiones, ¿no? A falsas positivas o falsos negativos en cuanto a la edad, en cuanto a la clase social, en cuanto a una serie de variables eh, que ponen en desventaja, ¿no? A ciertos grupos en vulnerabilidad. Garantías procesales transgredidas, como la legalidad, la presunción de inocencia, el debido proceso, derecho a la igualdad y no discriminación, parcialidad de los tribunales, libertad personal, dignidad humana, derecho a la reputación, y finalmente no hay evaluaciones independientes ni auditorías externas, ¿no? Son algunos de los hallazgos de estas evaluaciones, de estos estudios que se han hecho de cómo se han implementado o se han usado la inteligencia artificial en los ámbitos de seguridad y justicia. Y aquí yo me quisiera detener y hablar de hay dos argumentos que yo utilizaría precisamente para decir cómo la inteligencia artificial difícilmente puede prevenir el delito. Porque cuando hablamos de predicción, ¿no? No hay que confundir prevención con predicción del crimen. No es lo mismo prevenir que evitar el crimen. Si nosotros nos vamos a las definiciones, ¿no? A las definiciones de lo que es prevención, ¿no? Aquí, por ejemplo, les puse una lámina sobre el concepto internacional, nacional, legal, jurídico de lo que es la prevención de la delincuencia. Pues hablamos de que la prevención de la delincuencia es un conjunto de políticas, un conjunto de programas, un conjunto de proyectos, de estrategias, acciones y tareas de naturaleza valorativa, diseñadas, implementadas y evaluadas por diversos actos públicos, privados y sociales, orientadas, encaminadas, que buscan tanto disminuir los factores de riesgo como aumentar los factores de protección, mismos que producen, permiten, posibilitan o generan la ocurrencia de violencias y o delincuencias como fenómenos sociales. Prevenir no es disuadir al infractor potencial ni obstaculizar la comisión del delito. Prevenir es ir a las causas, a los contextos, a las raíces, a la etiología. ¿Me explico? De ahí que, obviamente, la predicción y la utilización de la inteligencia artificial en ello no sea prevención. Argumento número 1. No se trata que la inteligencia artificial tenga sesgos per se, sino que ella está aprendiendo y replicando los sesgos presentes en los seres humanos. El problema de los predictores es la información con la que se alimentan, no es la inteligencia artificial. Es la información con la que se alimentan previamente, que les decía yo, ha sido recopilada por seres humanos. Son estadísticas de sistemas judiciales que también han cometido errores de discriminación. Ese es el primer punto de por qué no se pueden hacer, ¿no? Programas de prevención en ese sentido. Y dos, los algoritmos, perdón, utilizan estadísticas para encontrar patrones en los datos, es decir, se alimentan con datos históricos de los delitos donde encuentran los patrones relacionados con los delitos, pero esos patrones son correlaciones estadísticas,
que no es lo mismo que las causas. El cruce de datos estadísticos no recoge una de las principales características del juzgador humano que aplica la ley, la comprensión de todo el contexto en el que se cometió el delito. Entonces, no va a las causas, no va a los contextos, lo único que hace es una correlación más rápida, tal vez más precisa, siempre y cuando, o siempre atendiendo a la fórmula que tú le pongas como objetivo. No es que genere nuevos resultados, ¿me explico? Entonces, por un lado, es muy altamente probable que la inteligencia artificial tenga esos sesgos, ¿no? Decíamos sesgos algorítmicos, y por otro lado, que difícilmente vaya hacia las causas y los contextos. Entonces, esos dos argumentos me parece que son muy importantes, por los cuales, y a partir de esta definición que yo ya les daba, o el concepto de la prevención, que yo diría que la inteligencia artificial, por lo menos a como está planteada hasta el día de hoy, que ha sido más hacia la predicción del crimen, ¿no? Hacia la evitación del crimen, o hacia el reconocimiento facial, más como una técnica de investigación, o hacia los fallos judiciales, o hacia la evaluación de riesgos. Hasta en este momento, como se ha utilizado, yo no veo la forma en cómo se relaciona la inteligencia artificial con la esencia de la prevención, que como les decía, va hacia los factores de riesgo, hacia los contextos, hacia los factores de protección, y tiene que ver con un conjunto de políticas, no con una acción aislada, sino con una política bien coherente, coordinada, eh, sistematizada por agentes públicos, privados y sociales. Y termino con esto, con esta resolución del Parlamento Europeo que se dio en 2021 sobre la inteligencia artificial en el derecho penal y su utilización por las autoridades policiales y judiciales en asuntos penales. Son algunas observaciones, algunas recomendaciones que me parecen muy importantes tener en cuenta. En primer lugar, fíjense cómo dice, todavía no existen programas que puedan igualar a la flexibilidad humana. Como decíamos, la inteligencia artificial es el intento de crear máquinas que simulen, pero nunca igualar la flexibilidad humana, que exigen, como decíamos, la comprensión de un contexto y de un análisis crítico. La inteligencia artificial no es crítica, no es comprensiva y no es consciente. Dos, el creciente uso de la inteligencia artificial en el ámbito del derecho penal se basa en particular en las promesas, no siempre cumplidas, ¿no? Pero como decíamos, las necesidades y las problemáticas que hoy persisten en nuestros sistemas de seguridad y justicia, pues de alguna forma, ¿no? A partir de ellas se entiende cómo queramos, ¿no? Cómo es que se quiere buscar la panacea en cualquier moda, ¿no? Como es la inteligencia artificial. Los estados tienen la responsabilidad de garantizar que las decisiones con inteligencia artificial sean transparentes, salvaguarden los derechos y en particular no perpetúen discriminaciones, sesgos o prejuicios. Las aplicaciones de inteligencia artificial pueden ofrecer grandes oportunidades en lo que respecta a la mejora de los métodos de trabajo, sobre todo en delitos financieros, blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, ciberdelincuencia. Me parece que también habría que hacer una reflexión sobre qué delitos sí, qué delitos no, ¿no? En qué circunstancias sí, en qué circunstancias no. En qué fases se puede utilizar o en qué fases no se puede utilizar la inteligencia artificial. Esta idea de la mejora de los métodos de trabajo me parece fundamental. Me parece que si en algo la inteligencia artificial puede ayudar es precisamente en, como decíamos, mejorar la eficiencia, mejorar el análisis de grandes cantidades de datos, ¿no? Pero siempre pensándola como una herramienta, como un instrumento y no como un sustituto en la decisión humana. Contar con un modelo claro para establecer la responsabilidad legal en el ámbito del derecho penal por los posibles efectos nocivos de los sistemas de inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial utilizados por las autoridades policiales y judiciales también son vulnerables a los ataques mediante inteligencia artificial. Esto es bien interesante, ¿no? Cómo la inteligencia artificial, ¿no? Un programa de software puede ser contaminado y a partir de ahí tener estos sesgos.
El despliegue de inteligencia artificial en el ámbito policial y judicial no debe considerarse como una mera posibilidad técnica, sino más bien como una decisión política. Esto me parece clave, ¿no? No solamente es una cuestión técnica el uso de la inteligencia artificial en el ámbito policial y judicial, sino una decisión política, con consecuencias, con efectos, ¿no? Y por eso la necesidad, como decíamos desde el principio, de regularla de manera integral, con estas perspectivas de enfoques de riesgo y enfoques de derechos humanos. Y finalmente esto que les comentaba también, que es parte igual de la resolución, ¿no? Son algunos puntos importantes, ¿no? Recomendaciones, el derecho a la protección de la vida privada, el derecho de la protección de los datos personales, principios de la dignidad humana, no discriminación, libertad de circulación, presunción de inocencia y derecho de defensa. El uso de aplicaciones debe clasificarse como de alto riesgo en los casos en que tienen potencial para afectar significativamente la vida de las personas. Toda herramienta de la inteligencia artificial desarrollada o utilizada por autoridades policiales o judiciales debe ser segura, robusta, fiable y apta para su finalidad. Destaca el potencial de sesgo y discriminación derivado del uso de aplicaciones de IA como el aprendizaje automático, que como les decía, en todos estos casos que vimos de predicción, de evaluación de riesgos, es el Machine Learning, ¿no? O el Deep Learning. Muchas tecnologías de identificación basadas en algoritmos identifican y clasifican incorrectamente en un número desproporcionado de casos a las personas en situación de vulnerabilidad. Se ha comprobado también a través de muchos estudios cómo estos sesgos fundamentalmente afectan a estas poblaciones minoritarias en vulnerabilidad estructural. Si los seres humanos se basan únicamente en datos, perfiles y recomendaciones generados por máquinas, no podrán realizar una evaluación independiente, ¿no? La necesidad, ¿no? Que también es una de las recomendaciones de la ley de la Unión Europea, de que no se deje al porvenir, ¿no? A solamente las máquinas, sino que también haya un acompañamiento, ¿no? Importante de los seres humanos en cuanto al uso de la tecnología. Mayor transparencia. Hay una preocupación, ¿no? Dice esta resolución por proyectos de detección. Hay un proyecto en Hungría y en diferentes países de Europa que tiene como objetivo detectar mentiras en las fronteras, ¿no? El uso y la recopilación de datos biométricos para fines de identificación remota plantea riesgos, preocupación por el uso por parte de las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia de bases de datos de reconocimiento facial privadas, prohibición permanente del uso de análisis automatizados o el reconocimiento en espacios accesibles al público. Si bien la actuación policial predictiva puede analizar los conjuntos de datos necesarios para la determinación de patrones y correlaciones, no puede responder a la cuestión de la causalidad y no puede hacer predicciones fiables del comportamiento individual, por lo que no puede constituir, la única base de una intervención, ¿no? Y finalmente, los sistemas algorítmicos utilizados cuando se realizan clasificaciones, evaluaciones y predicciones en las distintas fases del tratamiento de datos en el desarrollo de la IA y las tecnologías conexas también pueden dar lugar a un trato diferenciado y una discriminación tanto directa como indirecta de grupos de personas, especialmente porque los datos utilizados para el entrenamiento de los algoritmos de actuación policial predictiva reflejan las prioridades de la vigilancia actuales y por consiguiente pueden terminar amplificando y reproduciendo sesgos existentes, ¿no? Estos dos últimos puntos muy correlacionados con lo que decíamos anteriormente, ¿no? No va a las causas, no va a los contextos, ¿no? Y por otro lado, dado que se basa en información histórica, ¿no? Recopilada por humanos, pues tiende a amplificar estos sesgos que hoy se denominan algorítmicos. Y finalizo con esta frase: la inteligencia artificial nunca debe considerarse un fin en sí misma, sino un instrumento al servicio de las personas. Así es que, pues, muchísimas gracias a todas y todos. Les agradezco mucho su paciencia, su tiempo. Espero que esta conferencia intitulada Riesgos y limitantes del uso de la aplicación de la inteligencia artificial en la prevención de la delincuencia, pues haya sido de utilidad, haya sido de relevancia para su vida personal, su vida profesional. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente a Ipsius, gracias nuevamente a la doctora Vanessa por la oportunidad, por la invitación a participar en este seminario. Muchísimas gracias, maestro García. Ha sido un honor escucharle y aprender de su ponencia.
Nos llevamos conocimiento valioso y esperamos contar con su participación en una próxima oportunidad. No se olviden de seguirnos en nuestra página y son libres de dejar sus comentarios. Que tengan un excelente día.